Buenas tardes, soy la doctora Analí y cursando lo que es el fellowship del segmento anterior. En esta tarde vamos a hablar sobre lo que son las sustancias viscoelásticas, siempre en el módulo de lentes intraoculares. Cuando el cirujano tiene que seleccionar la sustancia viscoelástica más adecuada para usar durante la cirugía de catarata, la característica más importante pues, es la capacidad de esta sustancia para recubrir y proteger el endotelio corneal, además de crear espacio para lo que es la implantación del lente intraocular. Las características utilizadas para clasificar un viscoelástico pues son su viscoelasticidad, su viscosidad, su pseudoplasticidad, cohesividad, dispersividad y por último pues la tensión superficial. Y durante la charla pues voy a ir hablando de cada uno de ellos, de qué se trata y pues cómo se mide en cada uno de los diferentes viscoelásticos que hay en el mercado. Para empezar, la viscoelasticidad, pues este es el término que se le da a la capacidad de un fluido o solución para volver a su forma original una vez que ha sido sometido a presión. Más o menos en términos prácticos, pues la elasticidad pues es la fuerza que permite que la cámara anterior vuelva a su forma original cuando se libera la presión que la deformó anteriormente. Una solución no elástica como lo que es el BSS, por ejemplo, pues no va a volver a su forma original cuando se libera la compresión. En cuanto a la viscosidad, por otro lado, pues es la medida de la resistencia de una solución al flujo y es una función del peso molecular de la sustancia. Este peso molecular va a reflejar el tamaño de las moléculas en la solución. Entonces, cuanto mayor sea el peso molecular de una sustancia, mayor va a ser su resistencia al flujo. La viscosidad de la sustancia viscoelástica se va a medir en centipoises o en centistokes, que estas son las unidades de medida de la resistencia al flujo de una determinada velocidad de corte, que también la llamamos tasa de cizallamiento. Por ejemplo, pues la viscosidad del agua es de 1.001 centipoises a 20 grados centígrados. Las sustancias oleosas tienen una densidad de 1000 y las sustancias gelatinosas, por ejemplo la miel, tienen una densidad de aproximadamente 10.000. En este caso, ya hablando de lo que son los viscoelásticos, por ejemplo el Visco, pues tiene una viscosidad de aproximadamente 40.000 y el Vitrox tiene una viscosidad de 50.000. La viscosidad de una sustancia pues es el grado de movimiento de una solución, como mencioné anteriormente, y también pues conocido como la tasa de cizallamiento, y su variación pues es inversamente proporcional a la temperatura. También es importante saber que pues la viscosidad de una solución puede aumentarse incrementando la concentración o el peso molecular de la solución, y esta se puede modificar dependiendo de la temperatura. Ahora hablando sobre la pseudoplasticidad, que es otra de las características importantes, se refiere a lo que es la capacidad de una solución para transformarse cuando se somete a una compresión intensa, con una transición de un estado gelatinoso a un estado más líquido. Esta es una característica de los fluidos no newtonianos, que pues en términos prácticos es la capacidad de una sustancia para modificar su resistencia en respuesta a ciertos estímulos. Estas sustancias viscoelásticas pues deberían tener una alta pseudoplasticidad o deberían mantener espacios adecuados y proteger los tejidos, es decir, que tengan una alta viscosidad con una baja tasa de cizallamiento, permitiendo la manipulación de los instrumentos quirúrgicos dentro del ojo y permitir una implantación segura del lente intraocular, es decir, que la viscosidad sea moderada con una tasa de cizallamiento moderada. Y finalmente, pues debería tener una baja resistencia al ser inyectada en el ojo a través de una cánula, es decir, que tenga baja viscosidad con una alta tasa de cizallamiento. En cuanto a la cohesividad, pues esta es la tendencia de un material a adherirse a sí mismo y es una expresión del peso molecular y la viscoelasticidad. Una sustancia que es extremadamente cohesiva tiene un peso molecular extremadamente alto y una longitud de cadena molecular que es larga.
En cuanto a la dispersividad, esta es la tendencia del viscoelástico a dispersarse cuando se inyecta en la cámara anterior. Este parámetro también es una función del peso molecular y la viscoelasticidad. En términos generales, pues las moléculas altamente dispersivas tendrán un bajo peso molecular y una cadena molecular corta. Y finalmente, pues la tensión superficial como última característica, pues es la capacidad de recubrimiento. Esta mide la capacidad de una sustancia para recubrir tejidos o instrumentos. En este caso, pues una baja tensión superficial se va a traducir en un ángulo de contacto más pequeño. El ángulo de contacto, que pues en este caso lo podemos mencionar como alfa, pues es el ángulo creado entre lo que es la superficie sólida bajo el viscoelástico y la tangente de la burbuja de viscoelástico en el punto de contacto. Cuanto menor sea el ángulo de contacto, menor será la tensión superficial y mayor la humectabilidad y la capacidad de recubrimiento de la sustancia. Pues aquí tenemos una tablita donde podemos ver todos los diferentes viscoelásticos con su volumen. Dependiendo del volumen, pues toda esta la viscosidad de cada uno. Vamos a observar que pues dentro de estas el Hilon GB y por ejemplo el Amvis Plus pues son de los que tienen más viscosidad, igual la pseudoplasticidad, ¿verdad? El Hilon GB también y el Amvis Plus también tiene este alto grado de esta característica. Un viscoelástico pues consiste en gran parte de ácido hialurónico en concentraciones que varían entre el 1 al 3%. Existen viscoelásticos también que consisten de hidroxipropilmetilcelulosa, ¿verdad? Que pues no son muy populares actualmente, y otras que contienen sulfato de condroitina. Por ejemplo, la concentración de sulfato de condroitina en el Viscoat y el Discovis, que es del 4%, y la concentración de ácido hialurónico en el Discovis, que es del 1.65%, y del 3% en Visco, ¿verdad? Pues así como lo demuestra esa tabla que tengo aquí al lado, de igual manera, ¿verdad? Salen igualmente los mismos viscoelásticos disponibles, ¿verdad? Más utilizados en la actualidad. Su composición, el porcentaje de esta, el peso molecular de cada uno, ¿verdad? En Daltons, el pH y su osmolaridad, ¿verdad? Incluyendo también pues la marca o el productor de cada uno de estos viscoelásticos. La ventaja del sulfato de condroitina pues se basa en la presencia de dos cargas negativas suplementarias respecto al ácido hialurónico. Esto lleva a una mejor adhesión del viscoelástico al endoteliо corneal. Además, este sulfato de condroitina proporciona una mejor protección contra los radicales libres que pues el hialuronato de sodio en sí solo. Y finalmente también se evalúa lo que es la persistencia del viscoelástico en la cámara anterior después de la extracción del cristalino. Aquí el uso de una microscopía confocal, por ejemplo, en vivo, pues demostró que el viscoelástico con este sulfato de condroitina persiste por extracción del cristalino, y esto pues se traduce en una mayor protección del endotelio corneal, también como una menor respuesta inflamatoria de los tejidos y tiempos de recuperación postoperatoria más rápidos. En cuanto al peso molecular, este es expresado en Dalton, como mencioné anteriormente. Es otra de las características importantes para el viscoelástico. Expresa lo que es la longitud de la cadena de ácido hialurónico, de metilcelulosa o el sulfato de condroitina. Y pues este cambia de las características de cada uno de los viscoelásticos, dependiendo si es alto o bajo, y conduce a la expresión de diferentes propiedades físico-químico-reológicas. Entonces, un peso molecular que es alto es una de las características típicas de un viscoelástico cohesivo. Normalmente es utilizado para crear espacio o, por ejemplo, cuando
la cámara anterior es poco profunda o la catarata es muy intumescente. Este viscoelástico también puede utilizarse cuando el médico requiere una presión más alta en la cámara anterior comparada con la presión en la cámara posterior. Este aumento de presión es extremadamente útil durante lo que es la capsulorhexis, porque pues puede aplanar la superficie convexa de la cápsula de cristalino y prevenir una fuga de la rhexis. Finalmente, los viscoelásticos cohesivos pueden utilizarse para dilatar pupilas pequeñas, disecar áreas de adherencia y pueden ser útiles durante la implantación de la lente intraocular. Los viscoelásticos con altas propiedades cohesivas deben usarse con precaución durante las fases delicadas de la cirugía porque hay maniobras excesivas que pueden provocar una fuga rápida y repentina del viscoelástico desde la cámara anterior. Y pues en consecuencia las maniobras deben ser extremadamente precisas, ¿verdad? Bien hacerlas lentas con precaución, y la técnica quirúrgica pues debe realizarse con mucha atención, ¿verdad? Durante la aspiración las moléculas grandes pueden ser aspiradas en una sola masa y eso asegura que la eliminación sea sencilla, rápida y completa. Y por eso pues el médico pues no va a tener que buscar ningún residuo de viscoelástico en la cámara anterior o detrás de la lente. Y pues debido a su gran estructura, si queda dentro de la cámara anterior, el viscoelástico va a bloquear la malla trabecular y puede provocar aumentos importantes de la presión intraocular. Aquí tenemos por ejemplo que el Hilon y el Hilon GB son viscoelásticos cohesivos de alto peso molecular con valores de 4 y 5 millones de Dalton respectivamente. Ahora, un peso molecular bajo es una de las características del viscoelástico dispersivo. Entonces, hablando de estas, pues estas sustancias resisten la aspiración y tienen la capacidad de dividirse en los espacios, es decir, crear áreas con viscoelástico remanente y otras sin él. Su naturaleza dispersiva, la presencia de cargas eléctricas negativas, es decir, 2 más por molécula con sulfato de condroitina, por ejemplo, con Biscoat o Disco-Bisc, y la presencia de ácido hialurónico que se une a sitios específicos en el endotelio corneal, van a incrementar la retención de esas sustancias en la cámara anterior durante la cirugía. Durante lo que es la rhexis, por ejemplo, pueden inflar bien lo que es la cámara y crear una buena estabilidad durante los movimientos, maniobras y compresiones que ocurren en este paso sin provocar un aplanamiento repentino, a diferencia del viscoelástico cohesivo. Además, estas sustancias pueden dividir la cámara anterior en espacios ocupados por el viscoelástico y áreas quirúrgicas libres de viscoelástico. Aquí la irrigación-aspiración puede continuar sin que las dos áreas se mezclen, y a este fenómeno le llamamos compartimentalización quirúrgica. Estos viscoelásticos están particularmente indicados en ojos en los que los médicos sospechan que hay una patología del endotelio debido a su alta capacidad de protección del endotelio. Se usan para mover o aislar estructuras intraoculares, por ejemplo, como un taponamiento en caso de diálisis de la cápsula posterior o vitrio que ha protruido por una desinserción de las ónulas o para mover el iris. Estos viscoelásticos también son más difíciles de eliminar que los cohesivos y las moléculas más pequeñas usualmente no se eliminan por completo durante lo que es la irrigación y aspiración. Ya en sí, durante la cirugía se utiliza en la parte inicial del procedimiento durante lo que es la rhexis y la faco, particularmente durante el ultrasonido. Esta etapa de la cirugía lleva fragmentos nucleares que son grandes a lo que es la cámara anterior, con una dinámica de fluido bastante alta. En este punto la cantidad de viscoelástico residual es mínima. Solo el viscoelástico que contiene sulfato de condroitina va a permanecer en la cámara anterior hasta que se elimine el cristalino. En la etapa final de aspiración cortical, con una pieza de mano coaxial, por ejemplo, o ya sea con cánulas separadas de irrigación-aspiración, el médico pues puede tener
que realizar la eliminación completa del viscoelástico, en este caso dispersivo, de la cámara anterior. Se debe verificar, ¿verdad?, que todo el viscoelástico residual se haya eliminado, moviendo la cánula de aspiración en todas las áreas de la cámara anterior, sin esperar que el viscoelástico sea arrastrado hacia lo que es la abertura de la cánula de aspiración, como ocurre con lo que son los viscoelásticos cohesivos. Estos dispersivos en la cámara anterior no provocan un pico de presión, y ejemplos de esos de bajo peso molecular son el visco y el Amo-Vitrax, que están compuestos por ácido hialurónico con un peso molecular de 0.6 millones de Dalton. En ciertas circunstancias, la combinación de un viscoelástico cohesivo y uno dispersivo puede mejorar lo que es la estabilidad de la cámara anterior, más que todo cuando el núcleo de la catarata es extremadamente duro o cuando el cirujano pues debe manejar alguna complicación. Entonces tenemos aquí la imagen de los viscoelásticos actuales en lo que es el mercado, los dispersivos, ¿verdad?, como lo que es el Visco, el Loco-Coat, el Vitrax, el viscoelástico dispersivo como el Disco-Visc, cohesivo como el Pro-Visc, el Healon, Amvisc, y el altamente cohesivo como el Healon GB, el Healon 5. Aquí la técnica de soft shell o técnica de doble escudo, ¿verdad?, pues se basa pues en el uso de dos tipos diferentes de viscoelástico. Primero pues se inyecta un viscoelástico dispersivo que recubre la superficie endotelial, y luego una segunda inyección de viscoelástico cohesivo en contacto con la cápsula anterior del cristalino para distender y profundizar la cámara, también aplanar la cápsula anterior y empujar el viscoelástico dispersivo que se inyectó al inicio contra el endotelio corneal. Esto va a aumentar la protección endotelial, particularmente en pacientes que tienen alguna distrofia endotelial como Fuchs, y pues va a resultar en una recuperación postoperatoria más rápida. Aquí tenemos una imagen, más que todo un dibujito, esquema de lo que es la técnica de capa blanda, ¿verdad? Primero en la primera imagen vemos cómo se va inyectando lo que es el viscoelástico dispersivo, que se extiende sobre toda la superficie endotelial. Y en la segunda imagen, pues se va inyectando el viscoelástico cohesivo en la porción que está en contacto con la cápsula anterior del cristalino para profundizar lo que es la cámara, aplanar la cápsula anterior y empujar el dispersivo por debajo del endotelio corneal. Los viscoelásticos, pues su pH varía entre 7 y 7.5 y su molaridad entre 285 y 325 milimoles por litro. Pues se considera que son límites para prevenir inflamación y fenómenos tóxicos que puedan dañar el endotelio corneal específicamente, y pues en general todas las estructuras oculares. Además de los viscoelásticos dispersivos y cohesivos, pues también existen otros tipos de viscoelásticos, ¿verdad?, otras categorías adicionales, como lo que son los viscodispersivos y también los adaptivos. En el caso de los viscodispersivos, por ejemplo, lo que es el Disco-Visc, pues se trata de un viscoelástico monofásico que puede utilizarse tanto en la parte inicial de la cirugía, por ejemplo, durante la rexis o la faco, como en las fases finales de la implantación de la lente. Al igual que Visco, pues este viscoelástico contiene ácido hialurónico y sulfato de condroitina. Y pues similar a otros viscoelásticos que contienen este sulfato, la presencia de la doble carga negativa, además del contenido de ácido hialurónico, pues contribuye a aumentar la adhesión al endotelio corneal y mejora las cualidades protectoras durante la faco. Y por último, pues tenemos esta cuarta categoría, que es el adaptativo, como lo que es el Healon 5. Los viscoelásticos adaptativos, estos se componen por
moléculas de cadena larga, por tanto son densos y altamente cohesivos y pueden dividirse mediante un flujo de agua. Estos presentan las mismas propiedades que un viscoelástico dispersivo en ciertas situaciones, como una alta frecuencia de corte, por ejemplo, cuando los movimientos en la cámara anterior pues, ocurren con alta frecuencia, por ejemplo, durante la FACO, y demuestran las propiedades de un viscoelástico cohesivo en fases con bajas frecuencias de corte, por ejemplo, durante la inserción de la lente. Si estas sustancias no se eliminan por completo, al final de la cirugía pueden provocar un aumento significativo en la presión intraocular, como ya sabemos. Por último, en cuanto al papel de estas sustancias durante la cirugía de catarata, pues tienen diferentes roles, ¿verdad? Pues más que todo, primero, inflar y mantener la profundidad de la cámara anterior y particularmente durante la rexis, aplanar lo que es la superficie anterior del cristalino, particularmente cuando el cristalino está intumescente para reducir la expulsión, lo que puede provocar extensión o escape de la rexis. También cubrir el endotelio corneal y protegerlo de la turbulencia creada por los fluidos de irrigación o por los fragmentos del cristalino flotantes. También empujar el iris hacia atrás desde la entrada de la sonda del ultrasonido. Estabiliza el iris para minimizar sus movimientos durante la turbulencia, al momento de hacer la FACO, por ejemplo. Amortiguar la fricción causada por cuando los instrumentos quirúrgicos se introducen a través de incisiones pequeñas. Proporcionar un taponamiento temporal de una ruptura de la cápsula posterior hasta que se haya completado la FACO o hasta que el cirujano la convierta a una técnica extracapsular manual. Y por último, pues también crear un espacio dentro de la cámara anterior y dentro del saco capsular para la implantación de la lente.